Les invito, hermanos, a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 3. Éxodo, capítulo 3, donde leemos las siguientes palabras en el verso 1. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. La escuela del desierto. Así hemos titulado el mensaje de esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta hora. En tus manos soberanas nos ponemos, reconociendo nuestra incapacidad humana, Padre, y suplicando el poder de tu Espíritu, para que a través de nuestros labios tu palabra pueda venir. Todo lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios tiene una universidad. Yo no sé si usted lo sabía. Sé que probablemente conozca el nombre de las universidades más famosas de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién no sabe la Universidad de Harvard y otras, verdad? Sin embargo, nos preocupamos muchísimo porque nos gustaría que nuestros hijos pudieran estudiar en una de esas grandes universidades, y se nos olvida que Dios tiene una universidad y que no tiene nada de común con nosotros. Por ejemplo, esta universidad de Dios no tiene dormitorios, no tiene laboratorios de ciencia, no tiene campos de fútbol. En esas universidades no hay fraternidad. La fraternidad, la famosa fraternidad. Su nombre no aparece en ningún catálogo. Usted no la puede encontrar en ninguna revista, ni tampoco por internet. Sin embargo, es una de las universidades más ilustradas a la cual usted pudiera asistir. ¿Saben por qué lo sé? Porque he estado en ella. He tomado algunos cursos en la Universidad de Dios y creo que he estado más de una vez, y tal vez usted también, probablemente. Tal vez haya estado allí, haya tomado algunas asignaturas. Me estoy refiriendo a la escuela de Dios, a la Universidad de Dios en el desierto. Esa universidad donde Dios nos lleva muchas veces a sus hijos, nos deja allí por un tiempo hasta que nos graduemos y aprendamos las materias. Quiero decirle que es una universidad con una capacidad tremenda para enseñar, porque viene de Dios y tiene la gran virtud, porque no es humana, es de Dios, de ganar nuestra atención y hacernos obedientes a las enseñanzas de una manera tan poderosa como no ocurre cuando usted viene a la escuela dominical a aprender muchas veces, o al estudio bíblico del pastor, o a las predicaciones de los domingos. Hay creyentes que vienen y pasan un tiempo acá y realmente salen igual. Sin embargo, unas pocas horas en la Universidad de Dios, en la escuela del desierto, tiene un efecto tremendo para transmitirnos grandes enseñanzas y que nosotros las recibamos. Algunas personas han estado en esa universidad y no ha sido poco tiempo, han pasado semanas, incluso meses. Moisés caminó por ella. Moisés anduvo por esas tierras yermas durante 40 años. Allí estuvo, dice la palabra, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Llegó allí, hermanos, llegó allí para quedarse. 40 años. Podría serle de ayuda saber
que la palabra hebrea para desierto es midbar. Viene de la palabra dabar, que significa hablar. Permítanme establecer a partir de esa raíz que el desierto es un lugar donde Dios habla de manera muy especial. Porque como el nombre lo dice, es desierto. Es un punto de nuestra vida donde todo lo que nos rodea pierde para nosotros sentido y nos enfocamos solamente en lo que Dios está diciendo. Él nos comunica importantes mensajes en esta universidad, en ese lugar solitario donde nos vemos despojados de todas esas cosas en las cuales tenemos comodidad, esas cosas de las que hemos dependido a lo largo de toda nuestra vida, convirtiéndolas en muletas en las cuales nos apoyamos. Dios nos despoja de todo eso. Todo es muy silencioso en esos extensos y arenosos yermos. Es tan silencioso que podemos escuchar la voz de Dios con toda claridad. Les dije que yo he estado allí más de una vez. Probablemente usted tal vez también. Y quizás alguno de los que está aquí en esta hora puede identificarse con lo que estoy hablando, porque está literalmente pasando por un desierto. No un desierto físico, material, sino una experiencia espiritual. Por ejemplo, su desierto puede tratarse de tener que cuidar un familiar que enfermó, o atender a uno de sus padres o a ambos porque están enfermos durante largo periodo y no tiene otra ayuda a la mano y no ve que las cosas van a cambiar ni se van a aliviar por el momento. Su estadía en esa tierra seca pudiera tratarse de una condición física persistente que le ha mantenido confinado durante un largo tiempo. Pudiera ser ese dolor profundo de corazón que le ha ocasionado su pareja, su cónyuge, al decirle que ya no le ama y que le ha estado siendo infiel. O tal vez se trata de la experiencia de lidiar con un adolescente rebelde, uno de sus hijos en los cuales usted ha invertido toda su vida o gran parte de su vida intentando de que pueda ser una mejor persona, y de pronto se revela contra todo lo que usted le ha enseñado y todas las verdades que le ha transmitido. Ese puede ser su desierto. Tal vez su desierto se trate de un lugar a donde ha tenido que ir dejando sus numerosos amigos y atrás también lazos familiares. Ha tenido que llegar a un nuevo lugar extraño, un nuevo mundo, podríamos decir. No conoce a nadie, tuvo que cambiar por razones que usted conoce. Allí se siente ahora desechado, desplazado. Tal vez el desierto suyo se trate de que ha estado haciendo lo mejor de sí para tratar de salir adelante con los estudios y no avanza. Siente el peso del estrés y la visita de la depresión. Tal vez su desierto se trate de un trabajo pesado en el que cree que no está haciendo nada que valga la pena, a no ser subsistir y ganar el sustento. Es un trabajo tedioso, aburrido. O quizás su desierto se trata de un plazo para cumplir con una responsabilidad que lo está triturando como una tosca piedra de molino. Usted está allí esperando que llegue esa fecha. Tiene que cumplir con su responsabilidad y esto lo agobia. Podríamos seguir, créanme que podríamos seguir. Podríamos agregar algunas cosas que no he mencionado y que usted literalmente está viviendo. Ahora, en medio de estos desiertos surge la gran pregunta: ¿lo sabe Dios? Y hay otra también muy interesante: ¿lo entiende Dios? Cuando estamos bajo el peso
del dolor y el sufrimiento, llegamos a pensar que esa experiencia Dios no la comprende, que es tan especial para mí que nadie más en la tierra la está viviendo. Quiero decirle que Dios lo entiende, Dios lo sabe, lo conoce muy bien. Y le voy a decir más, estimado hermano, querido amigo, Dios lo llevó allí. Dios le puso allí. No le es agradable oírlo, pero si usted conoce la Biblia y las verdades que ella revela, sabe que Dios siempre tiene un plan, Él siempre sabe lo que hace. Y los desiertos, esa escuela, no es casualidad. Él nos lleva allí. Las enseñanzas que Dios nos quiere transmitir incluyen un desierto, varios en nuestra vida, porque es en esos lugares donde Dios logra captar nuestra atención. Cuando uno expone la palabra y mira a la congregación, ve de todo. Ya lo he dicho muchas veces. Desde el oyente atento y expectante que está disfrutando la predicación, hasta aquel que está como si lo tuvieran preso. Lo trajeron obligado y está deseoso porque se acaba el país. O sea, uno ve de todo. Está aquel que a usted le parece que está atendiendo y después se olvida todo lo que escuchó. Hay muchos tipos de oyentes, pero quiero decirles que lo que no se puede lograr en horas de predicaciones y enseñanzas, en años, Dios tiene la capacidad de transmitirlo y hacer que se reciba en cuestiones de pocos días o unas pocas horas en esa escuela del desierto. Moisés tuvo un curso de estudio de 4 décadas. Piénselo, 40 años en el desierto. Dios quería entrenarle para hacer de él la clase de líder que Dios quería. Y escuche lo que Moisés le dijo a los israelitas cuando se preparaban para entrar a la tierra prometida. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, verso 2, leemos estas palabras: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y ahí dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Por qué Dios nos permite atravesar por esas experiencias duras, por esos lugares desiertos? ¿Saben? Dios quiere humillarnos. Dios quiere doblegar nuestro orgullo, nuestra voluntad terca y obstinada. Dios quiere probarnos, mirar la verdadera condición de nuestra vida. No se trata de que Dios pueda llegar a conocernos más, porque Él ya nos conoce. Parte del propósito de Dios es que usted y yo lleguemos a conocernos más a nosotros mismos. Y no hay nada más efectivo que el desierto para ayudarnos a entender quiénes somos realmente. La sociedad humana se ha convertido en un gran baile de máscaras, donde la gente ha perdido su autenticidad, la transparencia. Las relaciones hoy en día no son sinceras. La gente aprende a fingir, a mentir. Saben que la mentira les funciona, entre comillas, y comienzan a usar máscaras, adornos, disfraces. Pero cuando uno llega a ese desierto, Dios nos despoja de todo eso. Las máscaras, los disfraces, los adornos. Comenzamos a ver quiénes somos realmente, nuestra verdadera identidad. Ahora, antes que sigamos adelante en este mensaje sobre la Universidad Divina del Descubrimiento Propio, volvamos a la narración de Moisés. En el capítulo 3, vuelvo a leer, verso 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. Moisés llegó a ese lugar
¿Saben para qué? Para quedarse. Había ido al desierto para vivir allí. Allí iba a ser su dirección. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de estar conduciendo un auto a través de algún abandonado trecho de tierra, esos lugares que son desolados, solitarios, y usted va conduciendo y se vuelve a la persona que le acompaña, su cónyuge, un amigo, y le dice: oye, la verdad, ¿no te alegra que no vivamos aquí? ¿Verdad? Y en ese momento uno dice: voy a apurarme, y aprieta el acelerador y atraviesa ese lugar desconocido y peligroso para regresar a las comodidades del hogar. Le da temor nada más pensar que el auto se le pueda descomponer en ese lugar. Bueno, a diferencia de esta experiencia, Moisés llegó allí para quedarse. No había manera de escapar de esa desolación. Ese era su hogar. Llegó a Madián, y llegó a Madián para establecerse. La ubicación no era muy atractiva, tampoco era la ocupación que iba a tener. Sería un pastor de ovejas para su suegro. Ni siquiera tenía un rebaño propio. Se casó con la hija de este hombre, pidió prestado un cayado y dijo: vamos a ver dónde están las ovejas. Y ahí estuvo un buen tiempo en esa labor. Engendran 2 hijos, y según Hechos capítulo 7 verso 29, dice la palabra del Señor. Hechos 7 29 dice: al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ahora lo vemos desempeñando 3 papeles: esposo, padre y pastor de ovejas. Eso era todo. Él y la monotonía llegarían a ser almas gemelas. Piénselo. Nada de electricidad, nada de televisión por cable, mucho menos teléfono celular, y tampoco internet. Esas cosas que nos pasamos la vida distrayéndonos en ella y que nos roban esos tiempos de soledad y de comunión para escuchar en el silencio a Dios. Él estaba allí, todo era parte del desierto. Sin embargo, aprendió algunas enseñanzas que jamás se imaginó. Quiero ahora hacerle un poco más de propaganda a esta escuela del desierto. Quiero hablar un poco más de los cursos que ofrece esta universidad. A lo mejor usted quiere matricularse en alguno. Tiemblo cuando leo esto, porque yo tomo muy en serio lo que dice la palabra de Dios. Y ustedes recuerdan lo último que me sucedió cuando me puse a predicar de Job. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no se acuerdan, pero a mí no se me olvida. Ese fue el tiempo en el que tuve la cirugía. 6 meses, casi 7 meses de prueba, y ese fue el tiempo que estaba predicando de Job. Ahora quiero hablarles de las especialidades de la Universidad de Dios. Preste atención, a lo mejor usted dice: bueno, me interesaría alguno de estos cursos. Primero, la especialidad en el anonimato. Moisés tuvo que hacer frente al hecho de ser un don nadie. Durante toda su vida, como adolescente y como adulto, él había sido alguien importante. Cada vez que Moisés se ponía de pie, la gente lo miraba expectante. Cada vez que se dirigía a ellos, las personas dejaban de hablar y escuchaban a Moisés. Cada vez que caminaba por las calles, las cabezas se volteaban para mirarlo. Las ovejas no hacen precisamente eso. Ustedes han visto las ovejas cómo van una detrás de otra. Yo no les voy a decir que van mirando, pero si usted ha visto las ovejas, ya sabe lo que van mirando.
Los que se van mirando unas a otras. Pero no miran para otro lugar. Allí van toditas. Usted puede decir lo que quiera. Puede dar volteretas en el aire mientras recita poesía y usted verá que las ovejas no se impresionan en absoluto. Siguen comiendo tranquilamente. Son animales básicamente de escasa inteligencia y muy difícil de impresionar. Esa fue la compañía que Moisés tuvo la mayor parte del tiempo durante 4 largas décadas de su vida. Hay una película extraordinaria titulada Refugio Secreto, donde hay una escena en que Corrie ten Boom le dice al Señor: Señor, yo quiero que tú me uses en cualquier manera que a ti te plazca, aunque eso signifique el anonimato. Poco después de eso, esta mujer es tomada prisionera por los nazis, es arrastrada allí con su familia, con su padre, de quien es separada. Él muere en el campo de concentración y ella es luego apartada a la fuerza de su hermana. Los nazis la meten en una celda fría y húmeda, y al concluir la escena ella está en un rincón temblando de frío y con los ojos llenos de lágrimas le susurra al Señor: pero Dios, yo no sabía que iba a tener que estar sola. Bueno, eso es anonimato. Nosotros tenemos la capacidad de manejar casi todas las cosas mientras hayan personas a nuestro alrededor, porque a través de ella buscamos ser animados que nos ayuden a compartir la carga. Pero en la Universidad de Dios, el campus está vacío. No hay nadie sino usted y un libro de texto titulado Anonimato, y sobre todo muchísimo tiempo para leerlo. Esa es la primera especialidad, la especialidad del anonimato. Es a través de esos momentos donde Dios desinfla nuestro ego y nos recuerda que no somos absolutamente nada. Lo que da sentido y propósito en nuestra vida es haberle conocido. Nos recuerda cuán frágiles somos. Pero hay otras especialidades. Por ejemplo, hay una especialidad, dije que eran 4, una especialidad en cuanto al tiempo. Hechos capítulo 7, versos 29 y 30, quiero que leamos allí lo que la palabra de Dios también nos dice. Hechos capítulo 7, verso 29. Dice: al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Luego dice el 30, la primera parte: pasados 40 años, un ángel se le apareció. No pierda la esencia de lo que está diciendo. Ahí hay una cifra que es fácil de decir, pero si uno la trata de considerar, son 40 años. Aquí hay muchos que no han llegado a esa edad, ¿verdad? Pero no se preocupen porque se llega rápido. Cuando uno está viviendo, pero cuando uno está pasando por un desierto, 40 años son 40 años. Moisés llegó a los 40 años y no sale del desierto hasta que tuvo 80 años. Aquí hay algunos que no están todavía ahí, pero están cerca, y me preocupa porque a veces se considera una nulidad, o sea, están liquidados. Y se olvidan que no se pueden retirar del cristianismo. No hay retiro. Uno se muere sirviendo y nunca es tarde para hacer lo correcto. A Moisés se le puso buena la cosa a los 80 años, pero allí estuvo. Así que durante esos 40 años estuvo cuidando las ovejas. Piénselo, todos los días. Está usted entre los 40 y 80 años de edad y está atravesando por un desierto. Puedo decirle la frase: bienvenido a bordo.
¿verdad? Es parte del plan de Dios. Y aquí está la idea siguiente: Dios no solamente diseña, planifica la prueba, sino que también Él planifica la extensión de la prueba. Él tiene control no solo de lo que te ocurre, sino también de cuánto te va a ocurrir. El tiempo. El tiempo de Dios es exactamente tan importante como su prueba. Él sabe que nosotros necesitamos el desierto. Sabe cuándo estamos listos para salir de él. No nos gusta, porque no nos gusta esperar. Nos gusta que las cosas sean rápidas. Siempre andamos corriendo. Cuando somos niños queremos ser jóvenes. Cuando somos jóvenes queremos que nos salga rápido la patilla. Porque vemos a otros que se afeitan y ahí hay que ver a los muchachos que se rasuran porque quieren que les salga rápido. Y después que les sale, no se quieren afeitar. Y me quiero casar. Me quiero casar. Y después cuando te casas quiero hijos. Y después cuando tienes hijos, quieres nietos. Y después cuando tienes nietos, me quiero morir. No, nadie se quiere morir. En eso no hay apuro. Pero en estos tiempos de tanta locura, donde todo es rápido, carril rápido, comida rápida y otras cosas, nos cuesta esperar. Moisés necesitó esperar, dejar la vía rápida y encontrar la vía de Dios, que a veces es dolorosamente lenta. Y en nuestra mente vienen los pensamientos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que yo siga aquí? Lo que estás viviendo es parte del plan de Dios. Y el tiempo que lo vas a estar viviendo también es parte de su propósito. Acuérdense que en la Universidad de Dios hay una especialidad en cuanto al tiempo. En tercer lugar, hay una especialidad en cuanto a la soledad. Hablamos del anonimato, del pensar: ¿quién soy? Mi nombre no es precisamente un nombre popular. Soy un desconocido. Bueno, a veces Dios usa a esos desconocidos. Y ahora viene el tiempo de la soledad, cuando Dios nos deja solos. He observado que la mayoría de los grandes personajes del mundo han sido personas solitarias. Muchos de los artistas y artífices del mundo, que han dejado un gran legado en el mundo del arte, de la música, han sido personas solitarias. Algunos de los líderes más grandes han sido personas que han llevado una vida solitaria. En su larga carrera como líder, Moisés iba a ser cuestionado, atacado, acusado, odiado, traicionado, y tenía que hacer frente a todo eso. ¿Cómo lo iba a lograr? Dios tenía que entrenarlo, y eso fue lo que hizo. Allí en la soledad aprendió grandes lecciones. En ese lugar donde no viene alguien, donde no viene una persona y te da palmaditas en la espalda para levantar tu autoestima, estás solo, no hay palmaditas. Y es curioso porque nosotros como seres humanos somos seres sociales. Dios nos creó de esa manera. Dice la Biblia que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No solamente estaba diciendo que era bueno el matrimonio, sino que Dios estaba estableciendo que el hombre necesita de otros. Por eso cuando una persona es arrestada y es confinada en un calabozo, eso es un castigo terrible. El estar allí solo, sin poder hablar con otros. Claro, los cristianos salimos adelante en medio de la soledad porque tenemos a Dios. Bueno, también había otra especialidad, una especialidad en cuanto a las incomodidades. Madián era un lugar difícil, caluroso y notablemente deficiente en cuanto a las comodidades. La mayoría de los norteamericanos no sabemos lo que es la incomodidad.
No. Nos gusta que las cosas sean cómodas. Y si no es mi templo un lugar cómodo, me voy a buscar otro que sea cómodo. Y que pongan el aire para no sentir calor. Y que los bancos sean como los de la iglesia del camino, ideales para quedarse dormidos. Porque no nos gusta la incomodidad. Sin embargo, en muchos lugares hay personas viviendo su fe en medio de terribles incomodidades. Madián era un lugar difícil, caluroso y notablemente deficiente en cuanto a la comodidad. Oren por mi esposa que se va para Cuba y mi hija. Voy a estar una semana totalmente triste. De vacaciones. Una de las grandes cosas que veo de estos viajes a Cuba cuando mis hijos van, porque creo que siempre aprenden. Y creo que una de las cosas que aprenden es a valorar más lo que tienen en los Estados Unidos. La última vez que fui a Cuba, Marco nos acompañó. Y todas las noches, antes de dormir, él se acercaba a donde estaba yo sentado y comenzaba a hablarme y reflejando un estado de shock porque no entendía, y me decía las cosas que están. Papá, ¿viste cómo se bañan las personas aquí? ¿Viste, papá, la pizza que comimos? Fuimos a un lugar a comer pizza y me dijo, estaba rica, papá, pero esa pizza, ¿viste dónde la hacía? Me dijo, eso es un tanque, papá. Sí, era un tanque que usaban como horno. Y de uno de los pocos lugares donde yo veo pandillas de perros es en Cuba. En Honduras están las maras y otros. En Cuba las pandillas son de perros. Allí se me ocurrió echarle una pizza a un perro y llegaron 100. No eran 100, pero eran bastante. Abandonados en la calle, ¿no? Y uno ve tantas incomodidades y uno dice, gracias, Señor. ¿Verdad? Moisés llegó allí y acuérdense que estaba viviendo en Egipto. Fue sacado del río Nilo como un niño y vivió cerca de ese gran río durante la mayor parte de sus 40 años. Tuvo que ajustarse a un lugar nuevo, siendo un don nadie, y donde el agua era un producto precioso. Nosotros lo tenemos todos los días y nos parece que el agua es un derecho que tenemos, ¿verdad? Y hay lugares donde la gente pasa semanas sin agua y cuando llega, poco tiempo dura. Moisés tuvo que aprender a vivir con una garganta seca y labios agrietados. En ese currículo de la Universidad de Dios en el desierto, tuvo que pasar estas cuatro especialidades para poder graduarse. Noten cómo tuvo lugar el proceso a través de los años de aprendizaje. Porque lo mismo sucede con usted y conmigo. Primero, Dios detecta el orgullo en nuestras vidas y utiliza el papel de lija del anonimato para removerlo. Y lo va haciendo de manera muy gradual. Luego nos encontramos amenazados o atenazados por el miedo. Vivimos con miedo a nuestro pasado, ansiedad por nuestro presente, terror por lo que pueda haber en el futuro. Y Dios utiliza el paso del tiempo para quitar ese miedo. Aprendemos que las cosas no están nunca fuera de control. Siempre están en sus manos. Después de esto, Él encuentra la barrera del resentimiento, la tiranía de la amargura y destruye eso con la capa de la soledad. En el silencio conseguimos ver las cosas de una manera diferente. Adquirimos una nueva perspectiva. Renunciamos poco a poco a nuestros seres queridos o a nuestros queridos derechos y nos liberamos de las expectativas que nos tenían como rehenes. Por último, Él se pone a trabajar con los hábitos de nuestra vida, tan propios de nuestro ser interior. Allí pone incomodidades, allí pone privaciones para lijar esa última capa de resistencia. Ahora, ¿qué hacemos ante esta escuela? ¿Cómo reaccionamos?
Y con esto termino. La primera reacción es: yo no lo necesito. Esa es la respuesta del orgullo. No, no, esa universidad no es para mí. Mi vecino necesita una experiencia como esa. El hermano de la iglesia, aquel que está sentado bien lejos de mí, bien lejos, para que no se equivoquen y me venga para mí, no, bien lejos, él sí le hace falta, pero a mí no. Bueno, a mi esposa tal vez le hace falta esa experiencia, o a mis hijos, pero a mí no. Yo no lo necesito. Es la respuesta del orgullo. La segunda reacción es: estoy cansado de esto. ¿Cuántas veces nos repetimos estas palabras? Tal vez usted me está escuchando y puede decir: bueno, pastor, usted dice eso, pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Estoy cansado, agotado. Y hay una tercera respuesta, y es la que Dios está esperando escuchar, y fue la que Moisés le dio a Dios en ese lugar solitario, y es: lo acepto, Señor, lo acepto. Esa es la respuesta de la madurez. Usted puede marcharse, pero no hay atajos. He aquí un plan mejor. Sujétese fuertemente de la mano del guía, del maestro. Él es el Señor, también en el desierto. Aún del desierto de usted. Hace unos minutos escuchábamos a estos jóvenes cantar al Señor y lo que hizo por nosotros. Se ha puesto a considerar por un momento que Jesús sufrió el peor de los desiertos por amor a nosotros. Él también estuvo allí. Él estuvo solo, como ningún hombre jamás ha estado. Fue rechazado, vivió en el anonimato, sufrió lo peor que la tierra y el infierno podrían lanzarle, y en la cruz exclamó estas palabras: sed tengo. Y cuando esa noche del desierto era la más oscura, exclamó a gran voz, dice la Biblia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús transitó por ese desierto, sintió su calor, probó su soledad, aceptó su anonimato, resistió firmemente al mismo diablo quien rugía alrededor de los vientos del desierto. Y Él ha prometido que jamás va a olvidar o abandonar a quien lo siga a través de las arenas. Quiero terminar con esta idea. El propósito de Dios para su vida y la mía es que nosotros le honremos, le glorifiquemos, no solo en lo bueno, sino también en lo malo. No solo cuando todo marcha a través de un hermoso jardín lleno de flores y el aire fresco da contra nuestro rostro, miramos el sol radiante recordándonos que vivimos tiempos felices, sino también cuando las cosas cambian y llegamos al solitario desierto de Dios. ¿Estás tú en un desierto? Si no estás, probablemente estés pronto. La cuestión es esta: ¿qué vas a hacer? ¿Qué respuesta vas a dar? ¿Te vas a amargar, a rebelarte, a vivir resentido con Dios? ¿O vas a decir como Moisés: Señor, yo lo acepto, porque sé que tú estás conmigo y me vas a sacar de aquí? Porque llegó el momento en que Dios le habló a Moisés y lo sacó de ese lugar para cumplir su propósito. Estás en el lugar que estás y pasando lo que estás pasando porque Dios tiene un plan con tu vida y Él quiere usarte para su gloria. Las lecciones que estás aprendiendo en ese lugar y en esa experiencia no las vas a aprender en ninguna otra parte. Demos gracias al Señor por el desierto. Y para ti, estimado amigo, que quizás no conoces a Jesús todavía, pero sabes muy bien lo que es el dolor, la tristeza, la desesperanza, quiero ofrecerte la salida, la solución. Y esa solución se llama Jesucristo.
Alguien que te ama tan profundamente que estuvo dispuesto a ocupar tu lugar en la cruz. Pagó el precio por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó. Dice la palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el único que te puede ayudar a encontrar el rumbo. El rumbo en tu vida y el rumbo en el lugar donde vives. El rumbo de este país es Jesucristo. Pero para que tome su rumbo, cada ser humano necesita darle su vida a Dios. Yo no sé si en esta tarde habrá alguna persona aquí que todavía no conoce a Jesús como su Salvador. Yo quiero invitarle a que lo reciba, que lo acepte, que crea en Él, que no deje pasar la oportunidad una vez más, porque Dios está hablando tu vida. No es casualidad de que estés aquí. Y te voy a decir algo. Si no he logrado captar tu atención con este mensaje y estás duramente indiferente ante mis palabras, Él sabe cómo ablandar tu corazón y cómo captar tu atención. Ojalá que no sea demasiado tarde. Si quieres venir a Jesús ahora, levanta allí tu mano. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Algún amigo o amiga que no lo haya hecho todavía? Que el Señor les bendiga, hermanos.